Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, jóvenes. Es un gusto poder saludarlos de nuevo. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 4, correspondiéndole los derechos socioeconómicos y o derechos colectivos. Para el efecto vamos a encontrar que son aquellos derechos que facilitan a los ciudadanos o personas de un país a desarrollarse en autonomía, en igualdad y libertad de aquellos derechos, así como de que le permiten condiciones económicas y acceso a bienes necesarios para la vida digna. Los derechos sociales, desde el punto de vista del contrato social, en contraste con el derecho natural, son aquellos que son considerados derechos legales reconocidos por los derechos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son derechos fundamentales que tenemos que tener en cuenta o que son parte de nuestros derechos. Los derechos sociales son una parte de los derechos económicos, sociales y culturales y parte de los derechos humanos también. Lo vamos a encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos. Más adelante ustedes van a encontrarse con un montón de derechos más, pero para el efecto, para esta clase, vamos a estudiar estos 10 derechos. Estos en su momento creo que en los derechos humanos ya vimos algunos, entonces solo vamos como a recapitularlos y vamos a hacer un pequeño, como un breve análisis de cada uno de estos derechos. Tenemos el derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a trabajar dignamente, a tener un trabajo estable, ya sea en una institución pública o en una institución privada. El número 2 nos habla del derecho a la salud. Acá tenemos el derecho a la salud y es lo que actualmente, es un tema que actualmente estamos viviendo. Todos los guatemaltecos tenemos derecho a la salud y sobre todo tenemos derecho a que tengamos en nuestro poder o que a nosotros se nos suministre la vacuna, la famosa vacuna. Entonces tenemos el derecho a la salud porque el Pacto Interamericano de Derechos Económicos o la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que el derecho a la salud es importante dentro de una ciudadanía, entonces tenemos que poner en práctica también esto. El número 3 nos habla del derecho a la educación. Con el ingreso de la pandemia tuvimos que tener este tipo de clases, una clase virtual. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la educación, porque no podemos dejar de que un país se siga desarrollando educativamente, no podemos estancarnos ahí, tenemos que seguir adelante. El número 4 nos habla del derecho a la cultura. Guatemala tiene cultura, tiene un montón de arte, tiene un montón de cuestiones culturales que tal vez a la fecha no se han explotado, pero que deberían de explotarse, porque Guatemala es un país meramente cultural. Muchos países ponen en alto a su país por la cultura. Guatemala es uno de ellos. Se considera que Guatemala es un país multiétnico, multicultural, entonces este derecho también nos corresponde. El número 5 nos corresponde hablar del derecho a la vivienda. Toda persona, individuo, tiene derecho a tener una vivienda digna en donde estar. Desafortunadamente vivimos en un país en el que de 100 personas, 5 personas no tienen dónde vivir de una manera digna. Desafortunadamente el derecho a la vivienda en Guatemala es un poquito con cuestiones de problemas porque no tenemos esa vivienda, no podemos llegar a tener la vivienda digna que en sí necesitamos tener. El número 6 nos habla del derecho a igual salario, igual trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Igual salario, igual trabajo. Desafortunadamente no existe igualdad en los salarios en Guatemala. Algunos tienen un salario mínimo por una cantidad de trabajo, algunos tienen un salario diferente por mucho trabajo o tienen muy poco salario por mucho trabajo. Entonces en Guatemala no tenemos este derecho y lo deberíamos de tener, porque a la misma cantidad de trabajo, así debería de ser la forma de pago. Yo sé que, por ejemplo, un
claro ejemplo está en las personas que trabajan haciendo oficios domésticos. Es un trabajo bastante cansado y poco remunerado, porque es muy poco remunerado. Son muy pocas las personas que a una empleada doméstica le tienen un salario mínimo. Las empleadas domésticas no tienen un derecho a X, por ejemplo. O sea, se hablaba de que tenían que ser parte de eso, pero no lo son. Entonces, no tenemos esta igualdad de salario en la misma igualdad de trabajo. Vamos a hablar con el número 7, el derecho a la alimentación. Guatemala tiene programas alimentarios bastante amplios. Desafortunadamente ha servido solo para extraer dinero, porque si nos damos cuenta, sí, exactos, yo estoy consciente de que tenemos un rubro para los derechos del derecho a la alimentación, pero no se da. ¿Qué pasa con aquellos lugares pobres en donde tienen que salir los papás, la mamá, los hermanos a trabajar para llevar la comida de un día? Imagínense. Entonces el derecho a la alimentación no existe en nuestro país. Sí está regulado, pero desafortunadamente el derecho a la alimentación es uno de los muchos derechos vulnerables en Guatemala. El derecho a la tierra. Se dice que todas las personas tenemos derecho a tener un pequeño espacio para nosotros y nuestros hijos, dice. Pero el derecho a la tierra en Guatemala es otro de los derechos que se encuentra vulnerado, que no tenemos ese derecho a decir, el Estado de Guatemala me va a regalar un pedacito de terreno, o una cuerda, o 250 metros, o 180 metros, que van a servirme para poder hacer mi casita. No tenemos un programa que diga, vamos a tener un programa en donde vamos a buscar a 100 familias, así elegidas al azar, y les vamos a dar un pedacito de... No existe. El número 9 nos habla de derecho a la seguridad social. Acá vamos a incluir y vamos a hablar brevemente de que el derecho a la seguridad social es la que nos habla específicamente a la seguridad que nos presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Que si usted se encuentra afiliado a este Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y ha pagado las cuotas correspondientes, ha aportado, usted tiene derecho hasta ciertos años, creo que de edad y de trabajo en algún lugar, a que puedan darle este servicio a usted o a su esposa en determinado momento. Entonces el derecho a la seguridad social es eso. Que por ejemplo, que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social le dé, por ejemplo, su medicina, que le dé una pequeña indemnización, pero es porque usted aportó determinados años. Si usted no aportó determinados años o no aportó, entonces no tiene este derecho. Pero en Guatemala sí tenemos efectivo el derecho a la seguridad social. El número 10 nos habla del derecho a la indemnización. Todos tenemos derecho a una indemnización justa. Tenemos derecho a una indemnización por parte de nuestro patrono, siempre y cuando no la merezcamos, siempre y cuando estemos dentro del margen que la ley nos autoriza a poder solicitar. La mayoría de empresas hace indemnizaciones anuales a cada uno de sus trabajadores porque pues los contrata por un año más y los contrata por un año más. Entonces, en cuestión del derecho a la indemnización, lo tenemos bastante claro. Vamos a ubicarnos en el recuadro de su guía, específicamente en el recuadro donde nos habla de la tarea para esta semana. Esta semana nos corresponde investigar el concepto de cada uno de estos derechos, de estos 10 derechos. Ustedes van a investigar qué es el derecho al trabajo y el concepto del derecho al trabajo. ¿Qué es el derecho a la salud y el concepto del derecho a la salud? Recuerde que va a ser el derecho al trabajo en Guatemala, el derecho a la salud en Guatemala. Todo va a ser en Guatemala. Vamos a también, dentro de su guía, usted va a encontrar la página 40 y 45. Acá usted deberá de copiarla y luego de copiarla la deberá de ilustrar. Y vamos a copiar, solo escuche, vamos a copiar las páginas 41 y 44. Entonces, mucho ojo,
porque tienen en unas páginas las tienen que copiar e ilustrar y algunas otras solo las tienen que copiar. Entonces ahí sí, mucho ojo. Yo les recuerdo, jóvenes, que las tareas no las deben de enviar los días sábados antes de las 10 de la noche o en su defecto el día sábado en el horario del curso o en el transcurso del día de clases. Yo los veo la próxima semana en nuestra siguiente clase. Éxitos en lo que estén realizando y pásensela bien.